Muy buenos días para todos. En nombre del director de la agencia, el doctor Luis Guillermo Vélez, le damos la bienvenida a esta nueva jornada en el marco de la comunidad jurídica del conocimiento. Hoy las actividades las vamos a dividir, o las conferencias las vamos a dividir en dos partes. Una primera parte que espero que sea muy corta, la voy a estar dictando yo, donde vamos a hablar de caracterización económica del litigio y el proyecto de estatuto de defensa jurídica del Estado que propone la agencia. Entonces, la verdad, les agradezco mucho su participación. Espero que estemos muy abiertos, muy dispuestos a estas dos intervenciones. No sin antes decirle que espero que sea de su provecho y en lo que a mí respecta, de lo que tiene que ver con el proyecto del Estatuto del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, la verdad, la idea es que nos quedemos con algo claro en la cabeza, ¿sí? Que por lo menos podamos pensar un poquitico si realmente se necesita un cambio, no se necesita un cambio, ¿sí? A manera de ver de ustedes, pero lo más importante, de llegar a tener una propuesta, háganosla saber. ¿Estamos? Entonces vamos a comenzar. Cuando uno habla del sistema de defensa jurídica del Estado, no puede hablar nunca sin contexto. Uno necesariamente para proponer una reforma, si es lo que se busca, uno debe tener un contexto, ¿o no? Usted no llega a la casa y dice, yo quiero un apartamento con una habitación adicional, si usted no tiene la necesidad, ¿cierto? O salvo que usted lo quiera. Pero usted en la vida debe tener contexto. Las cosas en la vida suceden por algo, ¿sí? Y lo que queremos, efectivamente, esto es para atrás, para adelante, es que miremos qué es lo que está pasando en litigio contra la nación. Actualmente el Estado tiene en contra, el Estado-Nación, entidades públicas del orden nacional, no voy a hablar aquí de lo territorial, 451.000 demandas en contra de la nación, ¿sí? ¿Qué nos cuestan? Digamos, si hablo de esas 451.000 demandas, nos cuestan 350 billones de pesos, ¿sí? Pero ojo con esto. Aquí hay un gráfico que se lo saqué de lado. Una sola acción de grupo está costando 3.373 billones de pesos. Es decir, que si le sumo esta acción de grupo a todas las demás demandas, nos están demandando por cerca de 3.700 billones de pesos. Eso es muchísimo dinero. ¿Alguien se alcanza a imaginar que pueden ser 3.700 billones de pesos? Hagamos un ejercicio sencillo. A mí me gusta hacer este ejercicio. Lo más fácil es porque mi pensamiento, digamos, es es demasiado numérico. Entonces, pero me gusta como tener las expectativas alineadas. ¿Quién me puede decir cuánto es 1.000.000.000 de pesos? 1.000.000.000. 1.000.000.000 de millones. 1.000.000.000 de millones. Gracias, doctora. No, es que usted ya estuvo en otra conferencia. No, mentiras. No, claro. No, porque es que también hay personas que me parece que está muy bien, porque cuando yo le pregunto cuánto es 1.000.000.000 de pesos, me dice 1.000.000.000 de pesos. Yo les digo, no. Claro, si yo viviera en Estados Unidos, sí. Si yo tengo 1.000.000.000 de dólares, yo tengo 1.000.000.000 de dólares. En Colombia, si usted tiene 1.000.000.000 de pesos, pues tiene 1.000.000.000 de pesos. Si usted tiene 1.000.000.000 de pesos, son 1.000.000.000 de pesos. Y cuando yo les digo que el Estado, o sea, todos nosotros, estamos demandados por 3.700 billones de pesos, ya se imaginarán cuál es la magnitud del problema del cual les vengo a hablar. Sin embargo, digamos estas cifras, por sí solas como son tan grandes, a mí siempre me gusta bajarlas un poquito, para que entendamos todo el mundo cuál es la magnitud del problema. 3.373, vamos a coger esa acción de grupo que tenemos y vamos a mirar qué cuesta eso. Son 4 veces el Producto Interno Bruto del país. O sea, estamos hablando que eso es muchísimo dinero. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el Producto Interno Bruto del país como para que lo tengamos en claro? ¿Cómo? Ingresos por persona, por cada habitante. Sí, eso también estaría bien. Digamos que es
Es parte, digamos que es el ingreso de todo el Estado, de todas las personas, todo lo que generamos, ese es el Producto Interno Bruto del país. Pero para hacerlo de manera más sencilla, el Producto Interno del país, porque tenemos más componentes, ¿sí? Es el ingreso de todos los colombianos, de todos, sumados a los gastos, más los gastos del Estado, más lo que exporta el Estado, y le descuento las importaciones. O sea que es todo lo que producimos, todo. O sea que estamos diciendo que todo lo que tenemos nos están demandando a nosotros, ¿no? Porque ¿a quién demandan? Cuando demandan al Estado, ¿a quién demandan? A todos. Nos están demandando por 4 veces lo que cuesta el Estado. Pero digamos esa fórmula es extraña. Pensemos en esto. 3.373 billones de pesos es 14 veces el presupuesto general de la nación. Significa que si yo pagara o perdiera una demanda de 3.373 billones de pesos, pues claramente el Estado se paralizaría durante 14 años. No estaríamos en este evento, no estarían ustedes, no estaría yo, ¿sí? No habría para educación, no habría para construir vivienda, no habría para salud, no habría para nada. Ya vamos para allá, no nos adelantemos, ¿sí? Causas hay muchas. Todos los problemas tienen muchas causas, ¿sí? Las causas son muchas. Con lo que aspira una persona a reclamar en el marco de una acción de grupo, le podríamos dar 70, o hacer, digamos, no podríamos dar, porque digamos sería un contrasentido, 72 millones de vivienda de interés prioritario. O sea que con una sola demanda, ¿qué significa? Que a cada colombiano, grande, chiquito, lo que sea, le correspondería una casa y media, ¿cierto? Más o menos. O sea, si vemos como la dimensión del problema. Ahora, esto lo podríamos bajar a la cifra que ustedes deseen. Pero lo importante es como que nos quede la reflexión. A ustedes no les preocupa pensar que con una sola demanda, es decir, tenemos 452.000 personas o grupos que nos están demandando. Una sola está pretendiendo 14 veces el país. Es que el tema no es de abogados, ¿sí? El tema no es de oficinas jurídicas. El tema va mucho más allá. Cuando a mí me preguntan por la causa, ¿por qué esta causa? Digo, las causas son N. N causas, ¿sí? Y las podemos debatir aquí horas y horas y horas. Pues N causas que las tengo escritas en una especie de semilibro como de 500 páginas. O sea, causas hay N, ¿sí? Lo importante es, uno como ciudadano colombiano, alejémonos que somos funcionarios públicos, contratistas del Estado o lo que hagamos, ¿usted está dispuesto a pagar vía impuestos esta plata? Porque es que esa plata se la van a cobrar a usted finalmente, y a mí, ¿sí? Porque ¿de dónde más se piensa financiar esta plata? Cuando nos preguntan, y claramente cuando el problema es de esta magnitud, pues uno quiere buscar siempre la causa, y quién es el culpable. Cuando usted tiene un problema, o sea, usted no busca, o sea, usted lo que primero que piensa es ¿por qué? No el cómo. Claro, usted piensa el por qué para buscar una solución. El cómo ya se le ocurrirá. Entonces uno dice, y trayendo un poquito un tema de explotación de cifras, usted dice, bueno, ¿cómo será esta cosa? ¿Sí? ¿Quiénes son los, por sectores, quiénes son los más demandados? Entonces aquí dice, entonces uno manda a hacer un procesamiento de cifras y llega a la conclusión que el sector más demandado es el sector trabajo. El sector trabajo con 123.000 demandas, aproximadamente. Yo creo que hoy en día son más, deben ser como 2.000 más. El sector trabajo, ¿por qué? A uno que se le da en la cabeza. ¿Quién conforma el sector trabajo? El Ministerio de Trabajo, ¿quién más? Dígame entidades del sector trabajo. Bueno, yo les ayudo. Sector trabajo, Ministerio de Trabajo, Colpensiones, UGPP,
Ahí les voy conformando. Entonces, cuando usted hace ese análisis, que es el sector trabajo, es el más demandado, claramente llegamos, digamos, a una inferencia muy gruesa de que quién es la entidad más demandada. ¿Quién? Colpensiones. Entonces, cuando uno piensa en Colpensiones, ¿alguien de aquí de Colpensiones? No, no están. Nuestros amigos de Colpensiones no están ahí. Antes hablemos de los de Colpensiones, por no haber venido a la charla. No, mentiras. Cuando uno piensa en Colpensiones, además es una cosa como el imaginario colectivo. Uno siempre piensa, lo he dicho en todas partes del país, dice, es que allá siguen más las pensiones, es que allá se demoran en decir. Y cuando usted ve la realidad, eso no es cierto. El problema de Colpensiones no es que no quiera pagar pensiones, no es que se demore pagando pensiones. De hecho, hicieron una muy buena gestión, hoy en día pagan las pensiones en el marco de lo que les dice la ley. Pero claramente, si yo fuera director de Colpensiones, y a mí me dicen, ¿sí? Yo cuando terminé de estudiar Derecho, conocía un régimen de transición, el de la Ley 100 de 1993, el que marcaba el artículo 36. A la fecha, yo puedo decir que existen como 36 interpretaciones diferentes del régimen de transición. Si usted es alto, si usted es bajito, si usted es delgado, si usted es gordo, o sea, ¿sí? Si usted es magistrado, si usted es procurador, si usted es funcionario público, si usted tiene aportes públicos y privados, o sea, usted puede hacer una cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos tantas interpretaciones del régimen de transición? ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Digamos, ¿qué ocasiona que yo tenga tanto régimen de transición? ¿O interpretaciones? ¿Qué? Claro. Un tema atado a la jurisprudencia, que nos genera, obviamente, mucha inseguridad jurídica, no solamente a Colpensiones, sino a muchas entidades. ¿Sí? Y claro, cuando a uno le dicen, es que ¿por qué no concilian aquí en Medellín, ejemplo, la semana pasada que estaba allá, todos los casos que estamos perdiendo? Yo decía, sí, perdóneme, pero es que usted los está perdiendo en el Tribunal de Antioquia, y usted en el Tribunal de Bogotá los está ganando. Y el día que usted genere una política de conciliación, no puede decir, voy a conciliar los de Antioquia, perdón, ¿sí? Y a los de Bogotá no. ¿Cierto? Y cuando usted genera una política de conciliación a nivel nacional, pues lo primero que le toca es su bolsillo, el de nadie más. Entonces, cuando uno pasa desapercibido todo este tipo de cosas, uno comienza a decir, pero ¿por qué me quieren subir a la edad a los 60 años si soy mujer? ¿Por qué a los 65 si soy hombre? ¿Por qué me quieren dar más semanas? ¿Por qué me quieren cambiar el ingreso base de liquidación? Pues porque el sistema está desfinanciado. ¿Sí? Y obviamente uno de los aristas es el tema de demandas, ¿sí? Pero el tema es muy complejo. El tema es muy complejo. Yo me acuerdo, y se los pongo a manera de experiencia. Yo fui gerente nacional de atención al pensionado en el extinto Seguro Social. Esto fue hace, yo tengo 40 años, hace 12 años, yo tenía 28 años. Y me acuerdo que me hicieron reconocer una pensión en X ciudad, ¿sí? A un señor que tenía 200 semanas de cotización, tenía la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque pobrecito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué como pobrecito señor? Y yo dije, no la reconozco y no la reconozco y no la reconozco. Y obviamente el momento que me llegó el antiguo DAS, ¿sí? A mi oficina a decirme que por el desacato me iban a meter a la cárcel, pero dije, no, ya les cumplo, ¿sí? Ya les cumplo y demando y denuncio. Pero usted se imagina en un sistema de solidaridad que a usted le hagan reconocer una pensión por debajo de las semanas que hice la ley, ¿sí? Por encima de la plata que toca pagarle, por debajo muchas veces de la edad que usted dice o tiene en su mente que le toca reconocerle, dígame qué costo puede generar. Y uno muchas veces puede hacer en el sistema pensional comentarios jocosos, porque es que el sistema pensional realmente a mí no me demanda a uno no le preocupa una demanda de pensión porque son muy pequeñas. Piden 20 millones, 30 millones. Digo, pequeñas cuando yo les hablo de billones de pesos, eso se vuelve pequeño. Pero como nosotros perdemos de perspectiva, que es que no es únicamente el pago de la sentencia, a nosotros nos toca tener esa persona en el sistema
hasta que fallezca. Y una vez fallece, ¿sí? Mirar a qué beneficiario, si tiene derecho, le corresponde esa pensión, hasta que fallezca. Y nadie hace ese cálculo. O sea que cuando hablamos de una demanda de pensión, puede que sean 121.000 pequeñas. Pero a la larga, eso puede ser muy, muy grande económicamente hablando. Y seguimos mirando cuál es el problema. Entonces lo bajamos un poco, tenemos que, según la frecuencia, el sector salud es el siguiente más demandado, ¿sí? Luego le sigue el sector defensa, y luego el sector educación, el sector hacienda, el sector rama judicial, el sector justicia. Y usted ve esto, así como se los presento agregadamente, y tampoco le dice mucho. Usted tampoco sabe, o sea, yo le doy este slide a cada uno y le digo, dígame qué puedo hacer con esto. Pues usted tampoco sabe. Porque es que las cifras se tienen que ver desde muchas aristas. O sea, eso es una cifra muy gruesa. Entonces uno dice, venga, esta cifra, pues el ranking muy bonito por número de demandas, pero más bien dígamelo o cámbieme la perspectiva y hagámoslo por valor de la pretensión. Y obviamente cuando hablamos de valor de la pretensión, inmediatamente dicen, uy, el sector defensa pasó de ser el tercer más demandado por frecuencia a ser el más demandado en pretensiones. ¿Sí? Claro, aquí estoy quitando la acción de grupo de los 3.373 billones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué la quito? No porque no exista, sino porque distorsiono toda la presentación. Imagínense tener una demanda con 333.000 billones, pues todo me queda así chiquito y no lo van a poder ver. Eso ya lo tenemos en la cabeza, ¿cierto? Sector defensa. Si quitáramos la demanda de la acción de grupo y nos quedamos con los 300 algo de billones, el sector defensa está demandado por 102 billones de pesos aproximadamente. ¿Lógico o no? Claro, en un contexto histórico es completamente lógico. ¿O no? Pues ¿de dónde venimos? O sea, ¿cuál es nuestro contexto histórico? Es claramente que el sector defensa pues vaya a estar demandado por tanto. Pero mi pregunta va más allá. Los 102 billones de pesos por 75.000 demandas. Entonces uno dice, venga, hagamos una cosa. Si yo divido esos 75.000, esos 102 billones de pesos dividido en 75.000, ¿cuánto me da? O sea que cada persona, ¿cuánto me está pidiendo? Y aquí uno comienza a hacerse un análisis mental que lo lleva a buscar una serie de causas. Y cuando llega a buscar esa serie de causas, se encuentra con la siguiente problemática. ¿Alguien del sector defensa? Ah, bueno, perdón. Perdón, capitán. ¿Sí? Uno se encuentra con la siguiente problemática. Hoy, bueno, yo le voy a preguntar, porque no es únicamente un problema del sector defensa. ¿Cuántas demandas que ustedes tienen, o los que defienden intereses litigiosos, ustedes han tenido desproporciones cuando le presentan las pretensiones al demandante? Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Ojo, dice casi todas. Y esa casi todas también depende por un contexto. ¿Sí? Porque probablemente las demandas que venían antes de la expedición del Código Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso, ¿sí?, venían muy infladas, ¿sí? Antes de que tuviéramos las sentencias de unificación de topes, también venían sobreestimadas, ¿sí? Entonces, cuando a usted le piden eso, hay una cosa que me encantó, un artículo que me leí la semana pasada, que tiene que ver mucho con el juego limpio. Cuando a usted le dicen, en cualquier circunstancia, oiga, es que usted me dé 100 billones de pesos, a usted ya lo ponen contra la pared, hermano. Así a usted le parezca que sea una desproporción. O sea, su contrincante ya comenzó a ponerlo contra la pared. ¿Sí? Y el operador jurídico, claramente que es neutral, dice, claro, la persona me está demandando por 100 millones de pesos, lo está demandando. Pues algún asidero le debe quedar en la cabeza de lo que está pasando, de que la problemática es bastante grande. Cuando uno habla de la descomunalidad, desproporcionalidad de las pretensiones, eso no únicamente acarrea un problema en el papel, ni en la presentación. Eso acarrea un problema para todo el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque resulta que
uno cuando tiene deudas o presuntas deudas, ¿uno qué tiene que hacer? Diga uno, de alguna manera, prever el pago, que es lo que se llama pasivo contingente, o para efectos de las entidades provisión contable, donde uno dice, yo estoy demandado por 100 millones de pesos, tengo X probabilidad de perder, según un histórico, según unos promedios, según unos cálculos, yo lo que voy a hacer es desincentivar el gasto por si me toca pagar esa demanda. ¿Eso qué significa? Palabras más. Que si usted tenía que hacer un puente, dice, no, que pero yo tengo una demanda de 3.000 billones, yo no lo puedo hacer. Que si usted tenía destinado a dar 1.000 cupos gratis en universidades, diga, no, yo voy a dar 10 porque no puedo dar los siguientes 990. ¿Sí? Entonces aquí nos surge la primera cosa de las muchas que va a tratar el proyecto de estatuto. ¿Sí? Esto debe tener un límite decirle a la persona, ¿sí? Dígame usted efectivamente cuál es el daño que usted sufrió, pero su daño no puede ser desproporcionado. Lo mismo que está en el Código General del Proceso, que dice, hágame un juramento estimatorio, ¿cierto? De los perjuicios materiales. Pero a mí no me venga a decir que si su casa costaba 100, me la venga a cobrar ahorita por 1.200. ¿Sí? Vamos a dejar las reglas de juego completamente claras en la demanda. ¿Sí? Y la propuesta va, digamos, porque aquí no se trata de presentar pues, un capítulo gigantesco de propuestas, les voy a dar como los tips de las cosas. La propuesta en ese sentido va encaminada a que realmente haya un juego claro y limpio. Yo no le estoy diciendo, le desconozco nada. Le estoy diciendo, dígame efectivamente y júreme cuál fue el daño que usted sufrió. Tanto en perjuicios materiales como inmateriales. ¿Sí? Y sobre ese juramento, ahí sí vamos a trabajar los dos. A trabajar en el litigio. Pero uno no se defiende en una desigualdad de condiciones. ¿Estamos? Listo. Cuando uno mira, el segundo más demandado al Estado es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Situación que también, obviamente, desde nuestro punto de vista, tiene que modificarse el entendimiento. Yo digo que no el ciudadano, yo digo que los apoderados de la contraparte. O sea, es que a mí me parece extremadamente triste que uno desgaste el Estado de muchas maneras, ¿sí? Entonces va el pobre señor, digamos con derecho, pensemos. Claro, mucha gente tiene derecho. Va el pobre señor que quiere su pensión y el abogado de la contraparte le dice, ay, pobrecito señor, pero mire, la verdad es lo siguiente, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, obviamente hipotético. Entonces digo, mire, Colpensiones no le va a reconocer la pensión, pero hay que demandar a Colpensiones, ¿sí? Pero si Colpensiones no tiene plata, demandemos al Ministerio de Trabajo. Y si el Ministerio de Trabajo no tiene plata, también demande al Ministerio de Hacienda. Y como el Ministerio de Hacienda a veces no tiene plata, demanda a Presidencia. Entonces, la gente dice, yo creo que la gente en su imaginario dice, bueno, usted es un excelente abogado, mire, va a cerrar al Estado por todas partes, ¿cierto? Pensemos que esa persona tenga derecho, listo. ¿Quién paga la pensión? No va a ser el Ministerio de Hacienda, no va a ser el Ministerio de Trabajo, no va a ser Presidencia. Claro, va a ser con pensiones, punto. Se la ganó, tome su pensión. ¿Qué nos generó a nosotros como Estado? Presidencia no tiene sedes en todo el país. El Ministerio de Hacienda tampoco. ¿Eso qué implica? Que cada abogado de estas entidades tengan que desplazarse a una audiencia de conciliación prejudicial por todo el país, a estar encima del proceso hasta el fallo. Es que la verdad, ustedes han visto hoy en día que al Estado le digan, ay, mire, se probó la falta de legitimación en la causa por pasiva en la primera audiencia. No, qué pena, pero eso no está pasando. Nos toca aguantarnos el proceso hasta el día de la sentencia. Y ese día nos dicen, la entidad A, B y C tenían falta de legitimación en la causa por pasiva. Y la entidad D es la que debe responder. Pero operativamente eso tiene un costo muy grande para el Estado colombiano, es decir, para todos nosotros.
¿Sí? ¿O no? ¿Cuánto cuesta? Pensemos que sea un proceso de 8 años. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, realmente, uno sí tiene que hacer el ejercicio mental de decir, esto también ocasiona un costo, un impacto social, ¿sí? Que es completamente negativo para los ciudadanos colombianos, y esto realmente justifica también otro cambio. Ahora, si nos vamos más para acá, pues seguimos teniendo problemas en la rama judicial, luego en el sector transporte, y así sucesivamente. Pero cuando uno lo ve también por plata y por sectores, tampoco le dice mucho. Uno quisiera tener la cifra más desagregada. Cuando uno quiere la cifra más desagregada, pues la pide. Dije, venga, ¿cómo me parten esta torta o pie según la característica de demanda? Y dice, mire, de sus 350.000 demandas, 193.310 más o menos, digo más o menos porque es que todos los días hacemos más, ¿no? Están en la justicia ordinaria. De lo que está en la justicia ordinaria, el 95% es lo laboral, porque claramente el 5% que tenemos en la justicia ordinaria civil corresponde a litigiosidad propia de empresas industriales y comerciales del Estado. O sea que eso es muy poquito. O sea que en grandes rasgos usted dice, en lo ordinario laboral están todas las pensiones. ¿De cuáles pensiones? ¿Sí? Y valen 9 billones de pesos. O sea que si yo les hablo que nos están demandando por 3.700 billones, si le quito la acción de grupo por 3.351 billones, obviamente lo ordinario laboral, 9 billones, claro, es muchísimo dinero, pero pues no tiene un peso. Y uno dice, venga, y si ahora ponemos lo contencioso, ¿cómo se ve esto? Y nos dicen, de lo contencioso le puedo decir lo que no es laboral, es decir, acciones de reparación directa, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, cuestan 320 billones de pesos, es decir, cuesta el 91% de todo lo que están demandando al Estado. O sea, ya estamos en otra dimensión del problema, ¿cierto? Porque usted ya se lo está comenzando a coger por partecitas. Cuando usted se coge un problema por partecitas, logra evidenciar cuál es la causa real del litigio. Entonces uno llega a decir, uy, claro, el problema aquí es bastante grande en lo que tiene que ver con acciones de reparación directa, acciones de grupo, acciones de... bueno, aquí las nulidades están aquí por 21 billones de pesos, pero digamos aquí el foco serían las acciones de reparación directa. 320 billones de pesos. Entonces cuando usted le dice esto, ya usted inmediatamente dice, ahora sí, ¿por qué me están demandando? Porque cuando yo les cuento, tengo el 91% de concentración de las pretensiones en acciones de reparación directa, a usted no le dice nada. Si le digo a un ciudadano ahorita que salga acá al hotel y le digo, uy, salí más preocupado, nos están demandando por 300, ¿cuánto? 30 billones de pesos en acciones de reparación directa. Él dice, pero no tiene ni idea, eso es un lenguaje muy propio de los abogados. Entonces, uno quisiera tener la causa y uno comienza a mirar este tema, así. Cuando lo quiere mirar por frecuencia, ¿cuál es las demandas más recurrentes en contra de la nación? Recurrencia numérica. Tenemos todas las demandas. Mire, yo sé que no alcanzan a ver de aquí para allá, me imagino, porque las letras no son tan grandes, ¿sí? Pero yo les puedo decir, igual esta presentación se la vamos a enviar a todos, la demanda más recurrente es la indebida liquidación de pensión de vejez. Cuando a usted le dicen que es la indebida liquidación de la pensión de vejez, ¿qué supone? ¿Que la gente ya tiene qué? ¡Pensión! Porque es que todo el mundo cree que es que aquí en Colombia no reconocemos pensiones. Y eso no es cierto. Las pensiones sí se reconocen. Y se reconocen con base en lo que establece la ley. Aquí no les vengo a decir que es que la mayoría de demandas es porque no reconocen la pensión. Es porque la persona no está conforme con el ingreso base de liquidación. ¿Sí? Y entonces eso nos lleva a otra problemática más grande.
Cuando yo no estoy conforme con el ingreso base de liquidación, no es que las desproporciones entre lo que me reconocieron y lo que tiene, y lo que dice tener derecho la persona sean demasiado grandes, ¿sí? Porque usted quiere pasar del 75 al 85%. Por ejemplo, si hablamos de una pensión de un millón de pesos, la persona estaría peleando por 100.000 pesos mensuales. ¿Sí? O sea, piensen un poquito como bajemos la cifra a esto. Claro, cuando hablamos de pensiones, de gente que gana muchísimo dinero, personas que superan 20 salarios mínimos en pensión y demás, claramente esos 100.000 se convierten en muchísimo dinero y obviamente hablando de un retroactivo, pues obviamente es muchísimo más dinero el que está en juego. ¿Mm? La persona que, ¿y sabe qué es lo que pasa? Me hubiera gustado que estuviera aquí con pensiones para preguntarle cuántos de sus deben tener ahora a la fecha. Cuando yo salí de allá, teníamos 500.000 pensionados en esa época. O sea que si hablo de hace 12 años, más o menos deben haber unos 200.000 más, digamos algo así, ¿sí? Y yo creo que la tendencia porcentual no ha cambiado. Porque como el 85% o 90% de esas pensiones, ¿vienen de cuánto era? De un salario mínimo. Y cuando usted dice, todas esas pensiones son de un salario mínimo, ¿sí? Pues créame que la gran mayoría de la población no está peleando por la indebida liquidación de la pensión de vejez, porque a usted no le puedo pagar por debajo del salario mínimo. A usted le puedo decir, usted tiene derecho a un ingreso base de liquidación del 75% del promedio de los últimos 10 años, y si su sueldo fue un salario mínimo, no le puedo decir, ay, le voy a dar el 75% de los 780.000 pesos que cuesta un salario mínimo. No, no, señor. A usted le dice, sí, sube del 85, del 75, pero usted sale con un salario mínimo en el bolsillo, porque no se le puede pagar menos. O sea que aquí sí la reflexión es, ¿cuál es el foco de esta demanda y de qué tipo de pensiones estamos hablando? Porque también es muy fácil, y lo he evidenciado en todo el país, no, es que miren, tienen fritos a la mayoría de colombianos que se quieren pensionar. Digo, no, es que están recibiendo pensión. Esa persona no nos está reclamando la indebida liquidación, porque la persona no puede reclamar más. ¿Sí? Aquí estamos concentrados en otras dinámicas del problema. Y esas son dinámicas que claramente les tocará estudiar con pensiones en su política de prevención y demás, cosa que hoy en día lo hacen muy juiciosamente. Ahora, es importante aclarar que aquí hablo de colpensiones, pero en el mismo caso está la UGPP, en el mismo caso está CASUR, en el mismo caso está CREMIL, o sea, todas las entidades que reconocen, el FOMAC, todas las entidades que reconocen prestaciones económicas periódicas están en la misma situación. Y es un tema de inseguridad jurídica. Entonces, cuando usted sigue mirando por frecuencia, todo lo mandan y van a tener la oportunidad de leerlo, a que son problemas relacionados con el reconocimiento de prestaciones económicas periódicas, ¿sí? Y obviamente porque hay una disparidad y porque hay inseguridad jurídica, porque las demandas son muy pequeñas y como las demandas son muy pequeñas, ¿sí? Por el valor no llega a la casación ante la Corte, digamos en el caso de las de colpensiones, que se ventilan en la justicia ordinaria laboral, ¿sí? O sea, yo tengo un problema con un incremento pensional y de repente tengo la razón y el incremento son de 500.000 pesos. Claro, entonces obviamente el problema de unificación se nos genera es que todo está quedando anclado en los tribunales. Y pues cada tribunal obviamente en su derecho, en su visión, pues obviamente puede decidir según bien tenga. Sin embargo, aquí ustedes ven algo que marcamos en color blanco, ¿cierto? Todo está azul. ¿Y por qué marcamos esto en color blanco? Porque esto se salió de la tendencia. ¿Qué es salirse de la tendencia? Que todo el problema es homogéneo y hubo algo que lo está ¿qué? ¿Cómo? Lo está desviando, digamos, bueno, más que desviando de la media, ¿sí? Está afectando la tendencia. Estoy hablando de temas laborales. Y cuando usted llega acá,
y llega acá a ese blanquito, bueno, que ni siquiera coge, ese blanquito se llama privación injusta de la libertad. O sea que el país, digamos, por reiteración de los fundamentos fácticos, tenemos problemas en lo laboral. Listo, ya. Eso si yo lo pregunto a cualquier persona que no trabaje en defensa jurídica, le pregunto a usted por qué cree que demandan más al país y me lo contestan así, alzaba la mano y me dicen impresiones. Digamos que es un tema de carácter general, todo el mundo lo sabe. Pero cuando a usted le dicen que la octava causa de recurrencia es la privación injusta de la libertad, inmediatamente cambia la panorámica del problema. Inmediatamente cambia. Dice, ¿qué está pasando? Obviamente cuando uno pregunta desprevenidamente qué es lo que está pasando, pues suceden N cosas. ¿Sí? ¿Qué se nos viene a la mente cuando yo les digo que una gran recurrencia la tenemos en privación injusta de la libertad? Abuso del Estado. Ejemplo, pues se viene uno a la mente, que hay un abuso del Estado. ¿Qué más se nos viene a la mente? Malos procedimientos. Malos procedimientos, o sea, pues está muy relacionado con lo que dice el doctor, ¿cierto? ¿Qué más se nos dice en la mente? ¿No? ¿Nadie más? Entonces todo pensamos, digamos, como el doctor. A veces yo también lo puedo pensar así. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Aquí quiénes son abogados? Alcen la mano. ¿Todos? Ah, bueno. Entonces, ustedes bien saben que el Estado también tiene unas condiciones legítimas para actuar, ¿no? Y lo hace en un marco constitucional y jurídico para actuar. ¿Usted qué pensaría si yo le dijera que hoy es capturado a alguien cometiendo el hecho punible? ¿Cómo se llama? En flagrancia. Es detenido, se le dicta una medida de aseguramiento privativa de la libertad, se vencen los términos, la persona queda libre y me demanda por privación injusta. Yo siempre digo es porque yo también pago, ¿no? De mi billetera, de mi bolsillo. O sea, yo siempre hago referencia a o nos, porque aquí también sale la plata para pagar sentencias y conciliaciones. ¿A usted eso le parece, en un estado normal de las cosas, justo? O sea, la persona comete el delito, está en la cárcel, me demanda y gana. Pues perdóneme, pero es que a una persona que cometió el delito, de hecho, ¿por qué me tiene que demandar? Eso está pasando hoy en día. Personas efectivamente que probaron y dijeron, mire, la persona la capturamos cometiendo el hecho punible, igual están ganando demandas contra la nación. Hay gente que un día me dijo, es que esto es por mala defensa. Mentira, eso no es por mala defensa. La Fiscalía tiene excelentes abogados, la rama también. ¿Sí? Es que a mí no me están condenando por buena o por mala defensa. Me están condenando, ¿sí? Porque me están atribuyendo o me están enrostrando el título de imputación como daño especial, no como falla del servicio. Y cuando a mí me cambian de alguna manera, por decirlo así, el título de imputación, pues ahí tengo un problema más grave. Es que yo respondo por lo bueno, por lo malo, por lo regular, por lo que hice bien, por lo que hice mal, por lo que no hice. Por todo. ¿Sí? Entonces estamos ante un problema bastante grave. Pero más grave aún es que ahorita, cuando miramos esto por peso económico, la mayoría o sea, el peso económico más grande que tenemos en demandas es por captadoras ilegales de dinero. Y yo le digo a ustedes, doctores, como ciudadanos colombianos, si esas demandas, donde está DMG, se perdieran, o las perdiéramos nosotros, porque digamos la agencia interviene en esas demandas, ¿sí? Usted quedaría así como tranquilo de saber que le tocó pagar, ¿cuánto plata estamos hablando? 28 billones de pesos por una demanda de las personas que pusieron su dinero en DMG. O sea, usted quedaría así como, bueno, no pasa nada. ¿Te parece justo? ¿Te parece normal? No.
Bueno, pero dado que estas demandas las vamos a ganar, esperemos que sí, ¿sí? Nos vamos para abajo. Y sigue la causa de la demanda que más pesa económicamente, es la privación injusta de la libertad. O sea que en este momento la tendencia es a que la persona que está presa me demande en recurrencia y en dinero. ¿Sí? Esto nos lleva a una disertación y me ha llevado a mí a una reflexión de carácter personal. No hay cosa en el país que cueste más que un preso. En serio, lo digo completamente en serio. Miren los estudios del Ministerio de Justicia. ¿Cuánto cuesta tener un preso? Es que el preso cuesta la infraestructura de la cárcel, al preso hay que darle 5 veces, pues, de comer obviamente, ¿no? Hay que pagarle la salud, eso cuesta servicios, la vigilancia y demás, ¿sí? A él no le puede pasar nada, y claramente jamás le podrá pasar nada mientras esté en la cárcel, porque si no, todos respondemos como Estado. Pero fuera que no le puede pasar nada mientras que esté en la cárcel, a nosotros nos toca estar pendiente porque apenas salga, me va a demandar. Y me va a demandar no solamente él, es que quien sufre el preso, y esta es mi visión, ¿no? O sea, todos podemos tener visiones diferentes. O sea, yo he visto demandas porque las sentencias las notifican de toda acción que es contra el Estado. Me pide el primo tercero del preso, la abuelita del preso, el bisabuelo del preso, el papá del preso, la mamá del preso, ta. ¿Eso tiene que tener un límite? Pues claro. ¿Y entonces necesitamos una reforma en eso? Claro. Claro, es que uno tiene que tener contexto. O sea, uno no se sienta a plantear una reforma sin cifras, sin números, sin conocimiento de causa, sin saber por qué lo están condenando a uno. Claro, he visto sentencias donde dice, claro, el Estado actuó legítimamente, no abusó del derecho. El Estado tenía el derecho, porque está legitimado constitucionalmente. Pero pues qué vaina, si usted se va al artículo 90 y no sé qué, y hacen una análisis y demás, una interpretación importante, y le dicen, qué pena, pues sí, pero el pobrecito tampoco tenía capacidad de resistir eso, usted por favor responde por daño especial. Cerrado el problema y páguese al bisabuelo, al tatarabuelo, al primo tercero, Creo que eso realmente hay que comenzar a acotarlo. Si no lo acotamos, es que el Estado no va a subsistir. No es un tema, y es muy importante, y lo quiero dejar de presente, no es un tema de que es que la agencia hoy en día venga, le limito el derecho. No, no le estamos limitando el derecho. Usted tiene derecho a mandar siempre. Usted tiene derecho a solicitar lo que cree en justicia que le toca. Pero es que eso está desbordado. Cuando está desbordado, lo que está en juego son sus finanzas, la de sus hijos, la de su familia y toda la sostenibilidad fiscal del país. No hay nada más en juego. Yo he visto y he estado en muchas partes donde le dice, ah, no, pues pague. Es que, perdón, pues que usted tiene que pagar. No es John Camargo, no es la doctora Marta Arango. Somos todos. O sea que realmente sí se requiere una reforma estructural. En el tema de las acciones de grupo, les dejo acá un abrebox, porque el tema, como lo vamos a discutir hasta el 20 de julio, vamos a tener muchos espacios de discusión y no quiero como alargarme en el tema de hoy. Una acción de grupo le costó al Estado, al Ministerio de Hacienda, 19 millones de pesos. Pónganle cuidado al cuento. Hoy, que no se ha terminado de pagar, porque estamos esperando quién más, ¿sí?, va a ingresar al grupo después de la sentencia. Con el jurídico del Ministerio de Hacienda la semana antepasada me decía, vamos en tantos billones de pesos. O sea, me condenaron por 19 y como no se ha terminado la conformación del grupo, ya voy en una cifra que superó el billón de pesos. O sea, el millón de millones de pesos. Y no se ha terminado de conformar el grupo. O sea, entonces esto no puede pasar.
Porque la inseguridad, o sea, la inseguridad financiera que le da al país es terrible. ¿Cómo así que usted salió condenado por 19 millones de pesos y ya vamos pagando 9 billones? Porque el grupo no se ha terminado de conformar. ¿Amerita una reforma de las acciones de grupo? ¿Usted cree que una persona, por ejemplo, les cuento, la demanda de los 3.300 billones de pesos fue porque a alguien se le ocurrió decir que todos los desplazados del país pueden conformar un grupo? Mire, desde la óptica tanto exegética del derecho como desde la interpretación que ustedes le quieran dar, usted no puede decir que un grupo está conformado por 7 millones de personas, ¿sí? No por desconocer la problemática. Es que para que ese grupo sea grupo, todo el mundo tuvo que haberse desplazado en el mismo tiempo, en el mismo lugar, por el mismo grupo armado, en las mismas condiciones. ¿Usted cree que eso pasó? No. Pero ojo con esto. Claramente, son 7 millones de personas que están en estado de desplazamiento, porque digamos, el grupo está conformado por eso. ¿Ustedes creen que no han recibido también reparación por la unidad de víctimas? ¿Ustedes creen que no hemos pagado ya condenas por desplazamiento forzado? Y aquí también hay una cosa muy importante, que también hay que limitar. Las personas no están reclamando una vez la indemnización. Tenemos casos que lo han reclamado hasta 3 veces. Porque se lo reclaman a la entidad, se lo reclaman por vía de la jurisdicción contenciosa, y no conformes, pues demandan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al final, toda la reflexión es ¿para qué? Todo esto que está sucediendo, nos está sucediendo a ustedes y a mí. Está alterando las finanzas de ustedes y las expectativas de ustedes como ciudadanos colombianos y las de nuestras familias. Aquí no vine a hacer una exposición de que el artículo 1 va a decir esto, el artículo 2 va a decir esto. No. Pueden ver la exposición de motivos porque eso va a ser público. ¿Sí? Pero aquí no se trata de un problema sin contexto, donde, repito, jamás se tratará de limitar el derecho de alguien, pero que sí haya una regulación, unas reglas claras, ¿sí? Donde nosotros efectivamente nos podamos mover. Para cerrarle, ya les he hablado de 6 aristas que vamos a tocar en la reforma. Y les voy a hacer como la última presentación para que no se me vaya, es que yo me emociono mucho con el tema, ¿sí? Para que no se nos vaya a ir tanto el tiempo. ¿Quién ha sacado un crédito? Acá. ¿Todos? Pero porque hablan, sale una persona por allá, todos, o sea, no, a todos no nos consta. A ver, vamos a hacer el ejercicio más rápido. ¿Quién ha sacado un crédito de vehículo? No todos, no digamos que todos, depende, todos, ¿cierto? Bueno. Ustedes cuando han sacado un crédito de vehículo, se han dado cuenta que cuando lo van a comprar, y pues claramente van a pedir financiación, el vendedor le dice, déjeme a ver si le consigo una tasa del 1.8 con la vivienda, o de repente del 2, o del 2.5, si usted tiene buen comportamiento, ¿cierto? Digamos, depende de cómo se esté comportando la tasa de interés. ¿Han dicho eso, cierto? Y de repente puede que hay gente que le ha pasado que cuando le aprueban el crédito, le cobran el crédito a una tasa del 3.8. Porque hay gente que le cobran más cara las tasas de interés y a otra gente que le cobran menos. Gracias. ¿Por qué hay? Mayor riesgo. ¿De qué? De insolvencia, y eso que termina en un riesgo de no pagar. Ah, bueno, listo. A usted le cobran mayor tasa de interés a mayor riesgo. Listo, regla general. La pregunta del millón aquí va a ser, cuando el Estado le debe a usted, ¿qué riesgo tiene de que no le pague? De que no le pague. Que se demore, no estoy hablando de eso. Cuando el Estado le debe plata a usted, ¿cuál es el riesgo de que no le pague? Ninguno, ¿cierto? O sea que en esa conclusión y en este contexto, estamos diciendo que el Estado sería un acreedor ¿de qué tipo? Un deudor ¿de qué tipo, perdón? De mínimo riesgo. O sea que, si estamos pensando que el acreedor es un deudor de mínimo riesgo, a mí como Estado, a mí porque el Estado soy yo también, ¿no? ¿Cómo me tendrían que cobrar la tasa de interés? La más baja. ¿Qué está pasando ahora? Pues, nos están cobrando
pues estamos pagando, ¿no? Porque pues, digamos que es un marco normativo. Estamos pagando la tasa más alta del mercado, que es la tasa de usura. O sea, estamos es porque la estamos pagando todos, ¿cierto? Y cuando usted paga a la tasa más alta del mercado, pues le puedo decir, ¿sí?, que el Estado en la actualidad veníamos pagando anualmente 1,4 billones de pesos, más o menos. El año pasado pagamos 700.000 millones de pesos como fruto de sentencias y conciliaciones. No porque lo hayamos pagado todo, claramente, ¿no? Es porque tenemos una deuda gigantesca. El Estado ni siquiera ha podido asumir la deuda que tiene. Una deuda que crece todos los días, ¿sí? El año pasado, si pagamos 700.000 millones y debíamos 4,9 billones, quedamos debiendo como Estado 4,2 billones de pesos. Porque cuando la gente a uno le dice, es que el año pasado pagamos 700.000 millones de pesos, dice, o sea que lo están condenando poquito. No es que me estén condenando poquito, es que yo tengo poquito para pagar. ¿Sí? Y les puedo decir, matemáticamente, una deuda, cualquiera que sea el capital, donde usted claramente pague sus intereses a la tasa más alta del mercado, es una deuda que se duplica a los 2.7 años. Y me lo puedo decir claramente el sector defensa. O sea que el problema no es únicamente de lo que perdemos, es a cuánto tenemos que pagar. Y entonces en ese tema sí necesitamos un equilibrio. Porque si les digo una cosa, esto en 4 años, si se mantiene la tendencia, el Estado no va a deber 4,9 billones. El Estado va a deber 12 billones de pesos. O sea que va a deber 12 millones de pesos. Exige efectivamente que tengamos una regulación normativa donde nos pongan efectivamente en la posición que debemos estar. Es decir, como un deudor de bajo riesgo, claro que sí exige una regulación de eso. ¿Sí? Y lo digo enfáticamente también a título personal e institucional. Porque es que también está golpeando mi bolsillo como ciudadano colombiano. Más allá que esté representando los intereses de la agencia. Entonces creo que acá, digamos, si ustedes tenían la expectativa de ver el artículo por artículo, pues lo van a tener la oportunidad de verlo en su momento. La verdad quería darles en contexto, ¿sí? Para que miren desde su propia entidad qué está pasando. No únicamente en acciones de grupo, en acciones de reparación directa, en límites de indemnizaciones, en intereses moratorios, no. Muchos más temas. Cómo se conforman, qué está pasando con los comités de conciliación, qué está pasando con la acción de repetición. Son tantos temas que vamos a abordar en la reforma que obviamente me moraría aquí todo el día, ¿sí? Y pues el tema que yo les dejo claro es como que reflexionemos un poco en qué posición está nuestra entidad, nosotros como defensores del Estado y nosotros como ciudadanos. Porque es que en últimas, a quien nos están demandando es a todos nosotros. Es que ni siquiera, y les voy a, ya para cerrar el tema, lo debatiremos en otro espacio, que espero que cuando hagamos una charla más grande sobre reforma nos acompañen. Les voy a dejar una última pildorita. El tema ni siquiera está quedando en cabeza, la plata ni siquiera está quedando en cabeza de las víctimas, ni en cabeza de los trabajadores que supuestamente tienen derecho. La plata no se está quedando en ellos. No se está quedando en cabeza de ellos. O sea, les dejo esa reflexión en la cabeza, ¿sí? Que la plata no se está quedando, ya según un estudio que hemos hecho, ni siquiera en la persona que me demanda. Entonces, ahora sí, hagamos la siguiente reflexión. ¿Requerimos una reforma estructural del sistema? Yo creo que sí. Doctores, muchísimas gracias por su atención.